Estás en los cielos, te damos muchas gracias. Nuevamente estamos en este recinto para aprender de tu palabra, para aprender de la historia, Señor, para aprender de la teología, porque para eso es este seminario, mi Dios, para que cada uno de nosotros podamos ir instruyéndonos, Señor, en la teología, ya que es muy necesaria para que nosotros podamos trabajar en el reino, Señor, para trabajar con las almas, para trabajar con cada una de las personas, Padre mío, que nosotros conozcamos y tener, Señor, toda la instrucción, Señor, tener toda la capacidad y el profesionalismo necesario para poderles hablar a las personas de ti, mi Señor. Esa es la intención principal de que vengamos a este seminario, mi Dios, y queremos ponerlo en tus manos, queremos poner nuestras vidas en tus manos, Señor, que cada uno de nosotros podamos aprender plenamente de todo lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor, en esta tarde-noche. Bendícenos, Señor, te lo rogamos, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ok. Bueno, ahí está el título de nuestro taller del día de hoy. Es el capítulo número 4. Y hoy vamos a ver el monasticismo. El monasticismo viene de la palabra monasterio. O sea, vamos a ver la etapa de los monasterios, cómo fue como se empezaron a formar los monasterios. Muchos de nosotros hemos llegado a oír, ¿verdad?, sobre esa palabra. No es lo mismo un convento que un monasterio, porque luego hay veces que también la gente piensa, dice, sí, la época de los monasterios, cuando se empezaron a hacer conventos, y no, o sea, sí fue parte de la época también en donde se empezaron a llevar a cabo los conventos, pero los monasterios, más que nada, se empezaron a hacer fuera de las ciudades. Es más, ¿alguien de ustedes conoce algún monasterio? ¿Nosotros? ¿Sí? ¿Cuál conoces? Ahí en Morelos. Hay uno muy famoso que es el Desierto de los Leones, ahí ahí cerquita de la Ciudad de México. Y sí, precisamente en todas las ciudades, en Cuernavaca, entonces hay monasterios, pero no están en la mera ciudad. Me imagino que el que conoce no está en mero Cuernavaca, sino está a las afueras, ¿no? Entonces, normalmente los monasterios así eran, o sea, y los conventos, ¿perdón? ¿Como alejados? Ajá, como alejados. Y los conventos, esos sí eran los que se hacían en las ciudades, dentro de las ciudades. Y es más, erróneamente al monasterio del Desierto de los Leones se le llama convento del Desierto de los Leones, pero en realidad ahí no había monjas, había puros monjes. O sea, normalmente los monasterios estaban habitados por monjes, normalmente, o sea, ya en el transcurso del tiempo de esa era, pues empezaron a salir precisamente ya no solamente los monjes, sino también las monjas, pero normalmente ya estaban dentro de lo que eran los conventos, ¿ok? Uno que está en San Luis de la Paz, y de hecho está inundado y hay cosas en balsa. Ok. Está abandonado y está en las afueras de San Luis. ¿De San Luis de la Paz? O sea, ya por tus tierras, Pati, ¿no lo conoces, ese? Vale. Sí, pues normalmente, es más, son muy épicos y todo eso, ¿no? Los monasterios por lo mismo, porque siempre estaban así, afuera estaban entre la naturaleza y todo eso. Y ahorita vamos a ver sus pros y sus contras del monasticismo, como se le dice coloquialmente. Recuerden que estamos viendo aquí en la etapa medieval, se dividió en dos etapas. Ahí están las dos etapas: el Sacro Imperio Romano y las luchas entre la Iglesia y el Estado, ¿verdad? Entonces esas son las dos etapas en las cuales estamos ahorita, en esta parte de la historia de la Iglesia medieval. Son dos etapas que se dividen. Más meritoria para la salvación, surgió también la idea de que la contemplación era lo más santo que un cristiano podía hacer con su vida. Ok, ahí si ven, hay una imagen de un monasterio
es algo, bien una situación, miren, dice, al llegar la Edad Media, se creía que entrar a la vida monástica era la forma más segura de aspirar a la salvación. Sin embargo, vean ahí lo que dice Juan 17:15. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, el monasticismo empezó siendo una mala influencia doctrinal. El monasticismo aseguraban su salvación, ¿verdad? Recuerden que la Iglesia romana siempre ha tenido la idea de que la salvación la puedes ganar, ¿verdad? El catecismo dice que un porcentaje de la salvación es por la gracia de Jesucristo. Los familiares, como eran tan religiosos, entre la familia decían, pues vamos a estarnos cooperando para estarle pagando ahí a los papas, para estarle pagando a los obispos, a los que estén encargados de los monasterios, para que mi hijo, ¿en dónde vamos a poder entrar en esas pruebas que nosotros necesitamos aprobar, valga la redundancia, para poder dar evidencia de nuestro cristianismo, para poder dar evidencia de que el fruto del Espíritu Santo lo puedo ejercitar? ¿Cómo voy a ejercitar? ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver muchos aspectos en donde, humanamente hablando, dices, ay, qué padre la época de los monasterios, qué padre los fundadores de los monasterios, ¿verdad? Que ellos en su ignorancia pues, lo hicieron con tal de ser buenas personas, ¿no? Por hacer pureza, castidad y obediencia. Y se dedicaban, además de la vida contemplativa, a la predicación, la evangelización y la educación del pueblo. O sea, empezaron a surgir también estas órdenes del bien. O sea, buscaban el bien para la sociedad, buscaban el bien para su espíritu, buscaban el bien. Sin embargo, ya la base en la que ellos se encontraban, pues desgraciadamente no era una base bíblica, ¿verdad? Sí era una doctrina, era una enseñanza, pero que se estaba llevando a cabo a través, incluso como ahorita aquí lo está diciendo, era de iniciar con ese monasterio fulanito y sultanito. Pero ya después empiezan a surgir estas órdenes en donde a final de cuentas pues ya no estaban solitos. O sea, empezaban así con una serie de grupos de frailes, como aquí se está nombrando, e incluso ahí está una imagen de más o menos de la manera que fueron parte del monasticismo también. Vamos a ver aquí las principales órdenes monacales. Miren, las principales órdenes monacales son 5. Los cartujos, 4 los jerónimos y 5 los paulinos. Ahí se ve de qué manera se vestían cada una de las órdenes, ¿verdad? Ahí están, miren, cada una de las órdenes monacales. Pero luego vemos que ahí están lentes y ando batallando, por eso parecen trabalenguas estas cosas, porque no alcanzo a ver bien. Ahora sí. Bueno, continuamos. Vamos a ver aquí algunos de los monjes y frailes más importantes de la historia de la iglesia. El primero, Antonio Abad. Ahí si tú lo buscas en Google te va a aparecer como San Antonio. Antonio Abad fue un monje cristiano egipcio considerado el padre del monacato cristiano. Nació alrededor del año 251 en Coma, en Mateo 19:21. Tomando esto como una llamada directa de Dios, vendió todos sus bienes, entregó el dinero a los pobres y se retiró al desierto para vivir en completa soledad y oración. Durante décadas, San Antonio vivió en austeridad, combatiendo las tentaciones demoníacas mediante la oración. Más adelante daría origen a los monasterios.
Murió a los 105 años, alrededor del año 356 después de Cristo. Su vida fue narrada por San Anastasio en La vida de Antonio, una obra fundamental para la historia del monacato. Bueno, ¿se dan cuenta? Ay, pues no, yo quiero ser como él. Pero bien curioso, porque aquí dice que fue y que el diablo lo tentaba. Pero estando solito, la verdad son muy poquitas las cosas con las que el diablo te puede tentar. O sea, la realidad de las cosas es que para que el diablo pueda empezarte a tentar, es cuando estás rodeado de la civilización, es cuando estás rodeado de personas, es cuando estás yendo a un trabajo y de repente tú siendo casado, la secretaria te anda ahí cerrando el ojito y ahí es donde vas a ser tentado, ¿verdad? O que vienes a la iglesia y que el hermanito fulanito de tal no te saludó y ahí es donde puedes llegar a ser tentado, ¿verdad? De decir, ay, de que eres un buen cristiano. No porque te vayas de ermitaño. O sea, la verdad es como hay gente que admira a los que se suicidan. Dicen, ay, qué valentía, cómo se pudo suicidar esta persona, ¿verdad? Con tal de... Eso es una cobardía. O sea, eso es una cobardía. Bueno, es algo muy parecido. Esa vida, buenas cosas aspirado. Pero tienes que ser marido de una sola mujer, ¿verdad? O sea, inmediatamente te está diciendo que si tú estás aspirando el tener un ministerio, si tú quieres ser en esa religión, como le llaman, sacerdote, bueno, pues tienes que tener una mujer. Y luego, ¿qué dice? Que tienes que saber gobernar bien a tus hijos. Porque si no sabes gobernar bien a tus hijos, entonces ¿cómo puedes gobernar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Entonces, hay muchísimas cosas en las cuales vemos que cada invento que tenía la iglesia romana iba en contra, a través del fruto del Espíritu Santo. Y es que de una forma creo que malinterpretaban el hecho de querer vivir en santidad. Entonces ellos pensaban que apartándose de la inmundicia y del mundo, ellos creían que ya iban a tener esa santidad en la que Dios no era la esencia del Evangelio. Claro. Y sobre todo por una mala hermenéutica. O sea, no interpretaban bien la Biblia. O sea, simplemente, como dice aquí, como leyó Mateo 19:21, entonces él se lo llevó todo a lo literal, ¿no? O sea, entonces, como al joven rico le dijo, vende todo lo que tienes y entrégaselo. Entonces, como si hubiera sido un mandato para todos los que queremos ser hijos de Dios. No, eso Jesús se lo dijo al joven rico, ¿verdad? Se lo dijo a una persona en específico. Entonces nosotros, si tenemos una buena hermenéutica, nos vamos a dar cuenta de que hay cosas que a ciertas personas se les dijeron, pero no generalizando esas instrucciones para toda la iglesia. Desencadenados de la cárcel, ¿verdad? Que vino un terremoto y que esto, lo otro, todo lo que pasó, y vio que ellos eran buenas personas. ¿Y qué sucedió? Que Pablo lo empieza a evangelizar al carcelero. ¿Sí se acuerdan, verdad? En el libro Los Hechos. Y de repente le dice, si recibes tú el evangelio serás salvo tú y toda tu casa. Y ya hay gente que eso lo ha generalizado pensando que eso ya es parte de la doctrina cristiana. Que si de repente Mariana se hace cristiana, en el momento en que él se convirtiera, toda su familia también se iba a convertir al cristianismo. Pero porque él ya lo sabía, o sea, el Espíritu Santo le mostró que ese hombre iba a tener esa oportunidad, ese privilegio de ver cómo él convirtiéndose, toda su familia también se convertiría. A veces así pasa, a veces, o sea, es más, en la mayoría de los casos, gracias a Dios. Por eso aquí vemos una familia completa, ¿verdad? Que primero se convirtió fulanito y al ver la familia, bueno, ya, dices, eso ya es una regla doctrinal del cristiano, ¿verdad? Como qué regla, bueno, si pecas,
no eres cristiano, simplemente eso es una regla ya que se te da en todos los libros paulinos, en todos los libros apostólicos, se te dice claramente que si tú estás practicando el pecado es porque no eres salvo, ¿verdad? En Gálatas se nos habla de cuál es el fruto del Espíritu Santo, y ahí es donde tú agarras y dices, ¡ay, jole! Son 9 expresiones del fruto del Espíritu Santo, pero pues cumplo 7 y no cumplo las otras 2. Bueno, pues te voy a decir una cosa, por eso dice que es el fruto, no dice los frutos, dice el fruto, tiene que ser íntegro el fruto. Tú tienes que tener esas 9 evidencias del fruto del Espíritu Santo para que tú mismo tengas la seguridad de tu salvación. ¿Me explico? Que no la tengo, pues a trabajar en ello. Por eso es que Dios me dijo que me ejercitara en la gracia. ¿Y cómo me voy a ejercitar en la gracia? Pues buscando esas expresiones del fruto que todavía no tengo. Pero bueno, ya no estamos saliendo del tema porque estoy dando mucha explicación sobre esto. Pero eso es, ese es el grave problema de esta nueva idea que tuvieron los papas, que tuvieron los líderes espirituales de aquel entonces al formar los monasterios. Sobre todo los obispos, porque en ese momento todavía los papas ni siquiera se habían formalizado de la manera que lo hicieron. Ya ven que la vez pasada precisamente estudiamos sobre en qué época fue cuando ya los papas se formalizaron, y aquí desde el año 300 y pico ya era cuando empezaban con los monasterios, y fue Antonio Abad el primero. Ahora sí que se puede decir que él fue el precursor de los monasterios. Ok, el segundo es Pacomio, o San Pacomio, como dice ahí en la imagen, ¿verdad? Porque ya ven que todos ellos los canonizó la Iglesia Católica. Fue un hombre que vivió del 292 al 346 después de Cristo. Y vamos a ver quién fue Pacomio. Pacomio fue un monje egipcio y es considerado el fundador del monacato cenobítico, es decir, la vida monástica en comunidad. Ya ven, a final de cuentas ya no querían estar solitos, empezaron a vivir en comunidad. Luego dice, de joven, nació alrededor del año 292 en Tebas, Egipto. ¿Perdón, alguien habló? No, ¿verdad? Nació alrededor de 292. Luego dice, de joven fue reclutado a la fuerza para el ejército romano. Mientras estaba en prisión, recibió ayuda y alimento de unos cristianos, lo que le impresionó profundamente. Al ser liberado, decidió convertirse al cristianismo y tiempo después se retiró al desierto como ermitaño. A diferencia de San Antonio Abad, quien vivió como ermitaño solitario, Pacomio organizó a los monjes para vivir juntos en comunidad bajo una misma regla: oración común, trabajo y obediencia. Esta fue la base del monacato cenobítico. Hacia el año 320 fundó el primer monasterio comunitario en Tabenesi, en el Alto Egipto. Su regla fue una de las primeras normas escritas para la vida monástica y fue modelo para futuras reglas como la de San Benito. Murió en el año 346 a causa de una peste. Su legado fue clave en el desarrollo del monacato cristiano tanto en Oriente como en Occidente. ¿Ok? ¿Se alcanzan ustedes a ver bien desde ahí? ¿Sí, verdad? Bueno, porque me van a ayudar para las próximas biografías, porque hoy sí vamos a leer muchísimo. Bueno, vamos a ver a Atanasio, del 296 al 373. Ahí está Atanasio, miren. ¿Están sacando fotos para? Ok, para esperarme tantito. Ok, a ver si ¿dónde está el micrófono? A ver, si me hacen el favor, se lo pasan a mi esposita y se van a ir así recorriendo para que cada uno de ustedes vaya leyendo. ¿Sale? Yo no sé leer.
Si no sabes leer, pues te vas al infierno por mentiroso. Ahí está, a ver, ¿puedes leer? Atanasio fue un importante obispo, teólogo y padre de la Iglesia, conocido como el campeón de la ortodoxia, por su firme defensa de la fe cristiana frente a la herejía del arrianismo. Nació alrededor del año 296 en Alejandría, Egipto. Desde joven, Atanasio fue discípulo de San Alejandro, obispo de Alejandría. Participó activamente en el concilio de Nicea, 325 después de Cristo, donde se condenó al arrianismo, una doctrina que negaba la divinidad de Cristo. Ahí defendió la enseñanza de que Jesucristo es verdadero Dios, consustancia con el Padre. Consustancial con el Padre. En el año 328 fue nombrado obispo de Alejandría. Su fidelidad a la verdad bíblica lo llevó a ser exiliado 5 veces por emperadores proarrianos, aunque siempre regresaba a su sede. Además de su obra teológica, Atanasio escribió la vida de Antonio, una biografía de San Antonio Abad, que se convirtió en inspiración para el movimiento monástico. Murió en Alejandría en el año 373 y fue declarado doctor de la Iglesia por su influencia doctrinal. Ok, pues por lo que ven fue un erudito. O sea, él dentro de sus creencias, pues leía mucho. Acuérdense que a muy pocas personas se les llamó doctores en la Iglesia Católica. En la evangélica no, hombre, un chorro, cualquiera que ya tiene fama ahí en el YouTube, luego le llaman el doctor. En vez de decirle el pastor, ya no nada más apóstol, ahora ya les llaman doctores también. Hasta eso en la Iglesia Católica, y sí, para que les llamaran doctores era porque sí habían hecho muchísimas cosas importantes dentro de sus comunidades católicas para que se les llegara a decir ese nombre, y sobre todo que eran personas que verdaderamente eran eruditas de su doctrina, ¿verdad? O sea, vemos que cada uno de ellos tenía cosas muy buenas, pero caían en cierta ignorancia bíblica, sobre todo, ¿verdad? En sus tradiciones andaban muy bien, pero bíblicamente caían siempre en problemas, porque siempre ha habido mucha ignorancia bíblica dentro de todas las religiones. Ok, ahora Benito de Nurcia. Sigue, Nicole, por favor. ¿No alcanzas a...? Oye, ok. Sí, todo. Diego, ¿puedes preguntar? Un monje cristiano nacido en Nurcia, Italia, hacia el año 480 después de Cristo. Es considerado el padre del monacato occidental y uno de los grandes pilares de la civilización cristiana en Europa. En su juventud Benito fue a Roma a estudiar, pero se sintió decepcionado por la corrupción moral de la ciudad. Se retiró entonces en una cueva en Subiaco, donde vivió como ermitaño, dedicando la oración. Vivió profundamente en el monacato occidental y fue adoptada por muchos monasterios durante siglos. San Benito murió alrededor del año 547 y fue declarado patrono de Europa por su papel en la cristianización y educación del continente durante la Edad Media. Ok, al que sigue, porque si no se nos viene el tiempo encima. Bruno de Colonia, del 1030 al 1101 después de Cristo. Él fue fundador de la Orden de los Cartujos. Fue un sacerdote y monje alemán, fundador de la Orden de los Cartujos, una de las órdenes más austeras y contemplativas de la Iglesia. Nació hacia el año 1030 en Colonia, Alemania. Bruno fue un brillante teólogo y profesor en la escuela
catedralicia de Reims, donde formó muchos futuros obispos y líderes eclesiásticos. A pesar de su éxito académico, buscaba una vida más retirada y espiritual. Hacia el año 1084, junto con 6 compañeros, se retiró a un valle solitario en la región de Chartreuse. y pidió volver a la vida retirada. Fundó otra cartuja en Calabria, sur de Italia, donde murió en el año 1101. San Bruno no fue canonizado formalmente, pero su culto fue aprobado por el Papa Leone X. En 1514. Su lema fue Sed crux dum Volvitur orbis, que es en latín. La cruz permanece firme mientras el mundo gira. La cruz permanece firme mientras el mundo gira. Ok, me voy a ir parando solamente si alguien me pasa a hacer una observación. Sí. Adelante. No. Ok. Seguimos. Ya le toca. Sí, ya le toca. Entonces, me voy a ir parando ya nada, si alguien, oiga pastor, alguna pregunta o algo, para que no porque sí son varios. Miren, ahí está el que sigue, es mi tocayo, Bernardo de Claraval, del 1090 al 1153. San Bernardo de Claraval, doctor de la iglesia, abad y padre de la iglesia, llamado el cazador de almas. Los abades tenían una categoría precisamente como de obispado dentro de las órdenes monásticas. Por eso se les llamaban abad. O sea, no era así como decir nada más el simple monje o el fraile fulanito, sino decir abad ya era un rango así como decir el obispo o decir el cardenal, ¿me explico? Entonces esos eran los abades. Entonces era abad y padre de la iglesia, llamado el cazador de almas. Ok, vamos a ver, ahora sí, Richard, ¿quién era Bernardo de Claraval? Bernardo de Claraval fue un monje abad místico francés, figura clave en la expansión del cisterciencismo y en la espiritualidad de la Edad Media. Nació en Fontaines-les Dijon, Francia, en el año 1090. De joven recibió una sólida formación y, movido por un profundo fervor religioso, ingresó al monasterio de Citeaux, origen de la orden del Cister, que buscaba una reforma de monacato benedictino y en mayor austeridad y pobreza. En el año 1115, Bernardo fue enviado a fundar un nuevo monasterio en un valle llamado Claraval en español, del que su abad, durante casi 40 años, bajo su liderazgo, Claraval floreció espiritualmente y se convirtió en el modelo de vida monástica. Durante su vida, se fundaron más de 700 monasterios. 70 monasterios directamente vinculados a su influencia. Fue un predicador elocuente, consejero de papas, reyes, obispos, y combatió herejías como el arrianismo y el catarismo. También jugó un papel decisivo en la Segunda Cruzada, aunque esta no tuvo éxito. Bernardo escribió numerosas obras místicas y teológicas, destacando por su profunda devoción a la Virgen María y a Cristo crucificado. Murió en el año 1153 y fue proclamado doctor de la Iglesia en 1830. Ok. Que sigue uno muy conocido, Francisco de Asís, del 1181 al 1182.
No, a ver, ¿cómo está esto? Y 1226, no, o sea, más bien es 181 o 182 al 1226, después, 226 después de Cristo. Ok, vamos a ver quién fue San Francisco de Asís. Francisco de Asís nacido como Giovanni di Pietro Bernardoni. Bernardoni. Ya digan así, ya no me digan Bernardo, díganme Bernardoni. Públicamente la riqueza de su padre y abrazó una vida de mendicidad, imitando la vida pobre de Cristo. En 1209 fundó la Orden de los Hermanos Menores Franciscanos, aprobada por el Papa Inocencio III. Tercero. Su lema era Dios mío y todo mi bien. San Francisco predicó la paz, el amor por la creación y la fraternidad universal. Es famoso por su cariño hacia los animales y la naturaleza, lo que lo convirtió en el patrono de la ecología. También recibió los estigmas de Cristo, heridas en manos, pies y costado, en 1224. Murió en el año de 1226 a los 44 años y fue canonizado solo 2 años después, en 1228, por el Papa Gregorio IX. Sí, esto de los estigmas de Cristo es una creencia supersticiosa de que hay gente que es tan santa, es tan espiritual, que de repente las heridas que nuestro Señor Jesucristo tenía en sus manos, en sus pies, se le manifiestan en su cuerpo. Entonces, yo en lo personal, pues jamás he corroborado que eso sea verdadero. Sin embargo, sobre todo en el catolicismo romano, se llevaba mucho a cabo eso. Decían, ay, fíjate, fulanito de tal era tan santo que tuvo los estigmas de nuestro Señor Jesucristo. Incluso la corona también, así, o sea, de que de repente despertaban y ellos lo platicaban, ¿no? Y según llegaban, mira las heridas y mira la sangre y esto, ¿no? No sé, o sea, la verdad es que la ciencia nunca lo ha avalado. ¿Me explico? Entonces, yo en lo personal digo, pues se lo hacían ellos, ¿no? O sea, con tal de así como algunos hermanos evangélicos que no tienen el don de lenguas y sin embargo le hacen como que hablan en lenguas para que algunos evangélicos piensen que son más espirituales. ¿Me explico? Porque existe también toda esa situación. Y así pasan también eso es lo de los estigmas. Ok, vamos al que sigue. Tomás de Aquino, 1225 al 1274. Sí, de Aquino, patrono de las escuelas católicas y de la educación. Este hombre, la verdad, o sea, lejos de sus malas doctrinas que tenían, es más, les voy a decir algo, o sea, haciendo una pausa, lejos de sus malas doctrinas, o sea, bíblicamente, y más yo que soy tan criticón de la teología y todo eso, dices, no entiendo, ¿verdad? Parece que qué Biblia era la que leían, qué hermenéutica tenían, estaban muy mal en sus... Sin embargo, socialmente hablando, o sea, le dieron un cambio a la humanidad, o sea, sinceramente, y sobre todo de esa época. Fíjense, ellos dentro de los mismos monasterios, aunque a pesar de que estaban privados de la sociedad y todo eso, ¿qué creen? Que inventaban cosas, hacían dentro de los monasterios, se ponían a trabajar, tenían ciertos talleres, ciertas actividades, de tal manera que todo eso le aportaban a la humanidad, O sea, como en este caso, Tomás de Aquino, ven, él fue el patrono de las escuelas católicas y la educación, o sea, las primeras escuelas, porque si ustedes no lo saben, las primeras escuelas que existieron en el mundo entero fueron las escuelas católicas. Así como ya posteriormente acá en América, las primeras escuelas que existieron eran las cristianas, en Estados Unidos, incluso en México también.
En México también, la época porfiriana y todo eso, muchas de las escuelas, las más importantes, eran cristianas. Y bueno, ahorita ya después de la época de, ¿quién fue? De Plutarco, creo, no me acuerdo, las que empezaron a tomar mucho poderío en México fueron ahora las católicas. Ahorita de hecho vemos muchas de las escuelas más importantes de México son católicas. Pero bueno, el chiste es que vamos a ver quién fue Tomás de Aquino. A ver, ¿quién sigue? Tomás de Aquino fue un teólogo, filósofo y fraile dominico italiano, considerado uno de los pensadores más grandes de la historia de la Iglesia. Nació en el año 1225 en Roccasecca, cerca de Nápoles, Italia, en una familia noble, en Colonia y París, siendo discípulo de San Alberto Magno, y se convirtió en un brillante profesor y autor. Su obra más importante es la Suma Teológica, un compendio monumental donde explica con claridad la fe cristiana de Dios. Su pensamiento dio origen a la escolástica y sigue siendo fundamental en la teología católica. Murió en 1274 mientras se dirigía al Concilio de Lyon. Fue canonizado en 1323 y proclamado doctor de la Iglesia y patrono de las universidades y escuelas católicas. Ok. Bueno, pues aquí está uno muy conocido por todos nosotros, que era monje también, Martín Lutero. Martín Lutero fue un monje agustino, teólogo y reformador alemán que inició la Reforma Protestante en el siglo XVI. Nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, Alemania. Ingresó al monasterio agustino en 1505 y más tarde fue ordenado sacerdote. Estudió teología y obtuvo el doctorado como profesor en la Universidad de Wittenberg. Comenzó a estudiar profundamente la Biblia, especialmente las cartas de San Pablo. Ahí llegó a una convicción que cambiaría la historia: la salvación es por gracia mediante la fe y no por obras, en Efesios 2, 8 y 9. El 31 de octubre de 1517, Lutero clavó sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Otra cosa, que Dios me ayude, amén. Tradujo la Biblia al alemán, facilitando el acceso directo a la gente común a las escrituras. Sus enseñanzas dieron origen al luteranismo y contribuyeron la diversidad del cristianismo occidental. La división del cristianismo. La división del cristianismo occidental. Murió el 18 de febrero de 1546 en su ciudad natal, aunque controversial, su legado marcó. Este monje, nuestro Señor, pues ahora sí que se glorificó, ¿verdad? Porque si nos van a saber todo lo que estaba sucediendo con esos monasterios, pues era reformadores más que Lutero, porque si no, pues sí hubiéramos visto también sus tesis a proclamar, precisamente por eso se nos llama protestantes. Pero bueno, continuamos. Teresa de Jesús, 1515 a 1582 después de Cristo. Y vamos a ver quién era Teresa de Jesús. A ver qué dice ahí.
Teresa de Jesús, también conocida como Teresa de Ávila, fue una mística escritora reformada de Carmelo. ¿Relajación de qué? De la vida religiosa. Tras una profunda conversación interior y experiencia. No alcanzo a ver ahí. Una profunda conversión interior y experiencias místicas, emprendió una reforma de la Orden del Carmen, promoviendo una vida de mayor recogimiento, pobreza, oración y silencio. Esta reforma dio origen a las Carmelitas Descalzas, junto a San Juan de la Cruz. Impulsó también la rama masculina reformada con los Carmelitas Descalzos. Fue una mujer de gran inteligencia, fortaleza y espiritualidad. Escribió obras profundas sobre la vida interior y la unión con Dios, como El libro de la vida, Camino de perfección, Las moradas o castillo interior. A pesar de las resistencias y dificultades de su tiempo, fundó 17 conventos reformados en toda España. Murió el 4 de octubre de 1582 en Alba de Tormes. Fue canonizada en 1614 y 1970 fue proclamada doctora de la Iglesia, la primera mujer en recibir este título. Ok. Bueno, y por último, ¿alcanzaste a sacar, Jorge? A ver, ahí está. ¿Listo? Ok, ahora sí vamos a ver quién fue Ignacio de Loyola, por favor. Ignacio de Loyola fue un médico, España. Durante su juventud fue cortesano y soldado. En 1521, mientras defendía la ciudad de Pamplona, fue gravemente herido por una bala de cañón durante su larga recuperación. Leyó libros de la vida de Cristo y de santos, lo que lo llevó a una profunda conversión espiritual. En 1522 renunció a la vida mundana y se retiró a Manresa, donde vivió en oración, penitencia y escribió los fundamentos de su obra más conocida, los ejercicios espirituales, una guía para el discernimiento espiritual. Estudió en París, donde reunió a un grupo de compañeros con quienes fundó en 1540 la Compañía de Jesús, aprobada por el Papa Paulo III. Esta orden se dedicó a la educación, misiones, defensa del Papa y la reforma interna de la Iglesia. Especialmente durante la Contrarreforma, San Ignacio fue un líder espiritual, carismático, con gran capacidad organizativa y visión apostólica. Murió en Roma en 1556 y fue canonizado en 1622. Ok, entonces ya saben quién fue quien formó a los jesuitas. Los jesuitas, como dice allí, eran como la milicia espiritual, de la iglesia. Entonces ellos, pues, hagan de cuenta que eran militares eclesiásticos, ¿no? Por así decirlo. Y hasta la fecha, de hecho, hay muchas escuelas precisamente que son jesuitas. Una muy famosa precisamente que donde se desarrolló ahí una serie de cosas bien feas, de los pederastas, ¿sí se acuerdan? ¿No? Hace algunos años, ¿cómo se llamaba esta escuela? El Padre Maciel. La del Padre Maciel. ¿Cómo se llamaba la escuela? Allá en la Ciudad de México. La vas a googlear. Bueno, precisamente, ya para terminar, toda esta vida monástica, como ahorita lo comentaba, socialmente hablando, sí tuvo ciertos éxitos y aportaciones a la sociedad medieval. Hubo muchas cosas que, ¿cómo se llama? La Legión de Cristo, los legionarios de Cristo. Sí, esos meros, ahí fue donde surgió toda esa situación.
Bueno, esa vida monástica, ahorita pues es un resumen, que incluso hasta hace poco empezaron a salir al público. O sea, durante siglos, literalmente durante siglos y milenios, literalmente hablando, se ocultaban. O sea, se ocultaban tantas cosas que precisamente se vivían ahí en esos lugares. ¿Todo por qué? Pues por no llevar a cabo el orden de Dios. O sea, Dios diseñó la familia. Dios diseñó que el hombre tuviera una esposa, que la mujer tuviera un esposo. Dios diseñó al matrimonio para tener hijos. Dios diseñó tantas cosas que no se casen. Llegará un momento en que van a tratar de prohibirles que coman cierto tipo de alimentos. Ya, o sea, hay tantas profecías que la misma Biblia nos habla sobre lo que se empezó a llevar a cabo en la Iglesia Católica Romana. Y precisamente por eso pues, han habido tantos desvíos, ¿verdad? En todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Y culturalmente hablando, dices qué padre. Y culturalmente hablando, a mí me gusta leer libros en donde haya imágenes, ¿verdad? Así de monasterios. Me gusta leer muchas cosas en donde culturalmente hablando dices, wow, qué padre. En el convento o en el monasterio del Desierto de los Leones hay unos acueductos así por toda la parte de abajo de ahí del monasterio. Uno puede entrar y andas caminando ahí en todos los acueductos. Pues esos acueductos los usaban también para martirizar a la gente en la época de la Inquisición. O sea, los monasterios los incrustaban, una serie de cosas. Por eso, como les digo, ahorita nada más vimos rápidamente las partes más importantes, por así decirlo, ¿verdad? Históricamente hablando, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos aquí aprendiendo, la historia. Entonces, en cuestión de historia es todo lo que ahorita se acaba aquí de exponer, pero sí, si nos fuéramos a detalle, hubo tantas y tantas cosas, ¿gracias a qué? A no alinearse a la palabra de Dios, a no alinearse. O sea, eso de que una mujer dice, no, es que yo me caso con Dios y me vuelvo monja, y el otro, no, es que pues los votos de celibato y todas, y uno de repente se imagina, ay, los monjes, ¿verdad? Así bien buenas personas y que andan ahí, ¿te acuerdas de Marcelino Pan y Vino, verdad? No, o sea,